Hola, bienvenidos a Diálogos con la Realidad. En esta ocasión estaremos platicando con Miguel Martínez y Arturo Estrada. Hola, bienvenidos Miguel, Arturo. Hola, encantado de tenerles aquí en la Ibero. Gracias. Y bueno, pues el tema que nos convoca esta vez es el mercado para las empresas de economía social, la comercialización, todos los desafíos que hoy ven ustedes en su experiencia que están enfrentando las empresas de economía social y los que podrán enfrentar en el futuro, ¿verdad? Y cómo enfrentarlos. Entonces, si me permiten, Miguel, Arturo, el primer planteamiento que yo quisiera hacerles para ver qué les detona y por dónde los lleva su experiencia es sobre los desafíos de mercado. Es decir, ¿cuáles consideran que son hoy los mayores desafíos de mercado para las empresas de economía social en México y por qué? Bien, sí. Bueno, yo trabajo en Red Binacional de Mujeres Artesanas. Somos una organización que acompaña a empresas sociales. En su mayoría son mujeres, son organizaciones, y las apoyamos precisamente para la comercialización una parte, y por la otra parte que es el fortalecimiento empresarial y que tiene que ver con el desarrollo de capacidades para que puedan llegar a estos mercados. ¿Cuál es el principal reto que se ha tenido? Han sido los precios, por ejemplo. Todavía no hay un consumo responsable como tal que entienda todo el trabajo que hay desde atrás, desde la producción. O sea, se ve el producto, pero no se sabe qué hay atrás, quiénes están atrás, cómo está la familia, todo lo que implica la elaboración de ese producto, y todavía no se conoce y obviamente no es valorado. Es decir, sientes que el consumidor no está tan dispuesto a pagar un precio, una prima mayor por los productos artesanales que se comercializan, porque quizás no está entendiendo o no tiene clara la foto de qué hay detrás de este producto artesanal. ¿Es por ahí? Sí. Obviamente en este sentido se tiene que identificar los segmentos de mercado a los que queremos llegar, y nosotros en particular estamos entrando al mercado de comercio justo, que es quien más está como entendiendo y valorando y coincide con los principios de las empresas sociales. Si volteamos a otro tipo de mercado es más difícil que entiendan la comercialización y que paguen precisamente por los precios. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Arturo, en tu experiencia, ¿cómo se ve esto? Bueno, pues yo trabajo para Yomolatel, que es un conjunto de empresas de economía social y solidaria ubicado en Chiapas, en la selva norte de Chiapas. Trabajamos con la etnia Tzeltal maya. Y la pregunta que haces a mí se me hace muy provocadora, ¿no? Y lo voy a responder con una respuesta provocadora. Es decir, yo creo que el problema de mercado que tenemos es el planteamiento mismo del mercado. Es decir, que estamos en un planteamiento de mercado que tiene que ver únicamente con dinero, no con territorio, no con apropiación de cultura, no con lengua, no con buena vida, con todo eso que parte de la reflexión del ser indígena, ¿no? Y que eso es lo que hemos reflexionado nosotros, ¿no? Y una de las cosas claves que hemos reflexionado últimamente a partir de más o menos 15 años de experiencia que tenemos, nosotros principalmente comenzamos a trabajar el café, que era un grano de explotación en la región, ¿no? Haciendo un paréntesis, antes del levantamiento armado del EZ, el 90% de las tierras estaba en manos de los finqueros, de algunos hacendados, ¿no? Después del 94 se recuperan muchas tierras. La organización, el Centro de Derechos Indígenas, la misión de Bachajón de los jesuitas, ayudan a recuperar todas esas tierras. Sin embargo, aunque los indígenas tenían ya sus tierras, el producto fue la explotación. Ya no era el trabajo, sino el producto. Entonces, ese producto lo empezaron a comprar los mismos finqueros, pero ahora ya disfrazados de grandes empresas, ¿no? 5 grandes empresas que controlan el café. Y ahí fue cuando le entramos y dijimos, tenemos que controlar toda la cadena de agregación de valor, ¿no? Es decir, tener el café y la cafetera, que es como nosotros le llamamos. Entonces, eso nos ha llevado a decir,
el problema central de esto son 3 falsas mercancías, que es lo que contempla nuestro mercado en el cual estamos viviendo hoy. Y las 3 falsas mercancías son la tierra, el trabajo y el dinero. Nos parece que son 3 mercancías que hoy están consideradas como mercancías y que en realidad son medios para alcanzar la buena vida. Entonces, cuando tú me preguntas cuál es el desafío del mercado que tenemos, es el cambio de lógica de todo el mercado. Arturo, si me permites, ¿en dónde crees tú que se puede empezar a fracturar esta estructura? Porque es muy grande, es muy y dominante, ¿no? ¿Por dónde podemos, desde la mirada de economía social, empezar a incidir de tal forma que una estructura tan grande, tan compleja, se empiece, no a derribar, pero sí a fracturar por lo menos, de tal forma que con el paso de las décadas podamos lograr ver otra realidad? Yo creo que la primera clave es asumir lo que dice la economía social y solidaria, ¿no? En el centro está la persona y no el dinero, primero, ¿no? Segundo, no asumirnos como en pelea, en lucha, porque normalmente nos hemos asumido como lucha. Estamos contra el sistema capitalista, contra todas las empresas. Sí, es verdad, pero ¿cuál es nuestra propuesta, no? O sea, yo creo que eso es muy, muy importante. Y decir, nuestra propuesta es tener en el centro a la persona. ¿Y eso qué quiere decir? Que tú partes de un contexto, y eso también implica asumir que es un contexto donde comenzamos no en ceros. Es decir, las empresas hacen un emprendimiento y tienen un capital con el cual pueden comenzar. Nosotros comenzamos en -10, porque comenzamos con una población dominada, con una población poco capitalizada, y que a nosotros nos ha sucedido, ¿no? Los productores más conscientes, con un orden moral como más fuerte, son hasta los que antes de que termine la cosecha ya vendieron el café al coyote, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que también el poner en el centro a la persona significa poner en común también las ganancias, poner en común la propiedad y poner en común todas las decisiones, ¿no? Entonces, los principios de la economía social y solidaria, ¿no? Un voto, un socio, un voto, ¿no? Okay. Y esto, Arturo, permíteme insistir un poco más. ¿Esto cómo dista o cómo es diferente del comunismo, por ejemplo? El Estado. O sea, en el comunismo es totalmente lo contrario del capitalismo, ¿no? El capitalismo se dice, el Estado tiene que incidir poco en las empresas, ¿no? En la economía. Exactamente. Entre menos se meta y más favorezca, mejor. Hace poco estuve platicando con unos cubanos, ¿no? Y dicen, bueno, quien emplea en Cuba es el Estado, ¿no? Es el único empleador. Entonces yo digo, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros creemos en una unión de las dos cosas, ¿no? Desde aquí de la Ibero, desde el Departamento de Economía Social y Solidaria aquí en la Ibero, se incide por medio del INAES a hacer las políticas públicas, pero al mismo tiempo se van haciendo experiencias de economía social y solidaria que vayan poniendo en el centro a la persona. No quiere decir negar todas las herramientas que hemos ganado como humanidad, de matemática financiera, de ingeniería, etcétera, sino más bien ponerlas en servicio de la persona. Bien, muchas gracias. Para ti, Miguel, me gustaría que nos platicaras desde tu experiencia, ¿qué ven ustedes desde el rincón de las mujeres indígenas artesanas como promesa de mercado para organizaciones como esta? Es decir, ¿en dónde están para ustedes las promesas de mercado hoy? Si son promesas que podrían también compartir otro tipo de empresas de economía social, no nada más los relacionados con la artesanía. ¿Y por qué creen ustedes que están ahí las promesas? Sí, comparto la idea de Arturo de decir que en este caso tener a las personas como el centro y no el capital, ¿no? En este sentido, lo que hemos hecho es
buscar para la comercialización, crear estos vínculos y los clientes que se buscan, pues que sean clientes que compartan esta parte, esta visión que se tiene. ¿Cuáles son las promesas? Pues estamos apostando por las economías de escala. ¿Qué significa? ¿Qué representa? Pues son clientes que puedan comprar en volumen. Tenemos una primera experiencia en San Juan Chamula, Chiapas. Estamos produciendo, bueno, más bien ellas están trabajando en la producción de cinturones de lana de borrego y se están vendiendo. Y ya tienen pedidos de 2.000, 2.500 piezas. Y esto les permite tener trabajo por 2, 3, 4 meses. Eso es lo ideal para ellas. ¿Por qué? Porque pueden tener trabajo, pueden planear su economía, pueden generar ingreso. También tiene que ver con cuestiones de género, de decisión política, tan solo en el seno familiar. Eso es lo que estamos buscando nosotros como red. Y claro, es un proceso que sí depende del mercado, de todos los productos que se desarrollen y de la aceptación que tengan estos, pero esa sería la apuesta que tenemos. Sabemos que normalmente en una economía de mercado la apuesta por los precios, por el volumen, implica sacrificio de margen normalmente. ¿Esto cómo lo están llevando ustedes a cabo o cómo lo están tomando, cómo lo están resolviendo, considerando que nos compartías al principio de la entrevista que uno de los retos, ¿no? es hacer que el consumidor acepte pagar una prima extra por algo que está hecho a mano, artesanal, por algo que está hecho en una comunidad, por algo que contribuye al desarrollo de ciertos grupos sociales, etc. ¿Cómo compaginan ahí, cómo compaginar este doble, llamémosle, desafío, ¿no? Por un lado, el desafío de tener productos de mayor margen y que el consumidor acepte así, sin problema saque la cartera y pague más por ese producto. Y por otro, el mercado del mayoreo, ¿no? Las ventas, los mercados más grandes, masivos, los grandes pedidos que implican normalmente una reducción en el margen. ¿Cómo compaginarlo? Sí, pues en este caso creo que uno de los principios más importantes que hemos seguido con los clientes es el diálogo y la comunicación y el respeto en este caso. Sí tiene que ver las ventas al mayoreo, como dices, pero también lo que hemos hecho y lo que hemos aprendido también son las compras a escala. En este caso, cuando se tiene un pedido en volumen, se compra en volumen también toda la materia prima y eso también permite el abaratamiento de costos. Y entonces no necesariamente es que haya un margen de pérdida o de sacrificio, como se dice, sino que al comprar todo en volumen, ellas ya permite que se obtenga precios más bajos y pues que sí los productos sean a precios justos, de acuerdo a sus tiempos de producción. Que el margen se conserve, sí. El margen... Sí, que no haya un sacrificio en este tipo de comercialización. ¿Y cómo competir en ese sentido con la industria tradicional? Es decir, aquí hablamos de un mercado artesanal que por mucho volumen que maneje tiene un límite que imagino debe ser en buena medida inferior al que podría manejar la industria tradicional. Claro. ¿Verdad? Sí, aquí vuelvo a lo mismo, a lo de la comunicación, de decir, tanto mantener la comunicación entre el cliente y las artesanas y decir hasta cuánto pueden producir, cuál es su tope en este caso, y cuáles son las etapas del año en que no pueden producir, por ejemplo, en siembras, porque no pueden dejar de lado la agricultura. Porque si dejan la agricultura y se nos va el cliente, bueno, ya ni venden, ya ni tienen agricultura. Entonces siempre es como cuidar estos aspectos. Y ellos tienen conocimiento de en qué meses pueden producir y cuánto pueden producir. En este caso, hablando de la industria, pues sí, es difícil. Obviamente es un producto artesanal, entonces no se permite que haya una producción tal cual, idéntica, y que todos sean de la misma, pues como si se fabricaran en serie en este caso. Pero se trabaja también, se capacita a las artesanas y se le brindan las herramientas para que sea el margen de diferencia sea mucho menor. Muchas gracias, Miguel. Arturo, en tu opinión, ¿cómo se ve este fenómeno de la producción de mayor volumen, ¿no?
aquí está uno de los grandes desafíos. Muchos hablan en las teorías, ¿no?, de competencia, es decir, cómo competir, o compites con un costo muy bajo, o compites diferenciándote, poniéndole una prima más alta, ¿verdad? Entonces me gustaría que después de la pausa nos compartieras tus reflexiones sobre cómo lo ves desde tu óptica ahí en Chiapas, este un poco dilema, ¿no?, entre me voy por los costos bajos o me voy por la diferenciación, ¿no?, con un margen mayor. Muy bien, muchas gracias. Volvemos. Estamos de regreso en Diálogos con la Realidad. Y bueno, Arturo, comentaba hace un momento, desde tu óptica, ¿cómo atender este dilema entre si ir por la producción masiva, digamos, de alguna forma, que tiene apuesta a reducir costos, ¿verdad? O hacer una apuesta a algún producto de más valor, de mayor precio, ¿no? Es decir, no tan masivo, quizás un poco más diferenciado, un poco más exclusivo de alguna forma. Desde la óptica de Yomolatel y desde tu experiencia, ¿cómo mirar este dilema? Claro. A ver, ahí yo dividiría mi respuesta en dos. Primero las enuncio y luego explico. La primera es más teórica, la segunda es más práctica, ¿no? La más teórica y que tiene que ver con la experiencia que tenemos es que es una apuesta política, una apuesta de apropiación de territorio. O sea, es decir, no es una cuestión de un producto nada más, no es una cuestión de vender, sino es una cuestión de vida en abundancia, es decir, de que la gente pueda tener esperanza de vida. Esa es la primera, ¿no? Y así es como lo hemos planteado y como lo queremos vivir. Pero la segunda quisiera contestar con una experiencia que tuvimos que se me hizo muy, muy interesante, ¿no? Y un poco también te escuchaba toda esta cuestión de producir más, producir menos, volumen, no volumen. Nosotros un porcentaje alto se lo vende del café, se lo vendemos a un grupo que estaba en manos de japoneses y que por medio de la embajada de Japón ellos tenían contacto en comercio justo y nos contactaron, entraron con nosotros y nos dijeron, bueno, pues queremos que nos vendan café. Primer tope de pared que se dieron ellos, nos dijeron queremos café verde, que es todavía la mitad de la transformación. Y nosotros dijimos, no, o sea, primero no vendemos café verde, que ya lo vendían con otra organización, pues acompañante nuestra, que es Maya Vinic. Nosotros somos Batzil Maya, que es la empresa torrefactora de café nuestra. Y con ellos optaron por el volumen y no por la calidad. Entonces dijeron, nosotros vamos a vender por volumen el café oro. Entonces nosotros dijimos, no, nosotros le vamos a entrar a vender el café como producto terminado. ¿Por qué? Porque es donde se adquiere más ganancia. Y porque desde el inicio nosotros quisimos hacer eso, ¿no? Entonces vieron nuestro café y nos dijeron, no tiene buena calidad. Entonces, pues ayúdenos a hacer la buena calidad. Entonces le entraron por medio de la Agencia de Cooperación Japonesa, nos ayudaron, hicimos proyectos, etcétera, le entramos y se los logramos vender. Segundo tope de pared que se dieron, nos dijeron, véndanos toda su producción, ¿no? Y váyanla subiendo 2 veces cada mes. Nosotros dijimos, primero no vamos a tener todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Y segundo, no podemos crecer así, ¿no? Porque no se trata de un proceso económico nada más, sino es un proceso organizativo, donde hay asambleas de productores, todo es en Celtal, donde implica, no es una planta de café lo que tenemos, es una escuela de café. Y ahora ya lo entendemos, ya no nada más como escuela de café, sino escuela de comercialización, escuela. Ahora hay unos jóvenes, haciendo un paréntesis, hay unos jóvenes que terminaron la preparatoria y ahora están haciendo ellos las exportaciones a Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido les dijimos, vengan y vean. Entonces fueron un vuelo directo de Hong Kong no, de Tokio, perdón, de Tokio a México, de México a
Tuxtla Gutiérrez, camionetita, hasta donde estábamos, traducción simultánea del celtal al español, al inglés, al japonés y al revés, ¿no? Entonces ahí cuando dijimos nosotros, esto es una práctica verdadera de comercio justo. Los productores se presentaron ante ellos y les dijeron por qué no podían crecer como el mercado les dictaba, ¿no? ¿Por qué íbamos a crecer poco a poco? ¿Por qué no queríamos tener la ganancia toda ahorita ya? Porque todo el mundo nos diría, ya háganlo. De Capeltic también nos dicen, hagan franquicias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo privilegiaría en una estrategia de venta? Yo privilegiaría el proyecto que tienes comunitario. Y por otro lado, que era lo que anticipaba la cuestión de territorio, ¿no? Es decir, que no nada más es vender un producto, sino es podernos apropiar de un territorio vía los cafetales, vía la milpa, vía los productos que tenemos atrás en la casa, vía, por ejemplo, en la misión de Bachajón se tienen también procesos de reglamentos ejidales internos, que es una ventanita de la ley que te permite poder gestionar tu territorio, ¿no? Que es un poco lo que han encontrado los compañeros de Cherán, o lo han encontrado otro tipo de etnias indígenas que se han lanzado a gestionar su territorio desde ese paradigma, ¿no? Entonces yo creo que más bien es eso, es apropiarse del territorio, porque también hay muchos intereses que están detrás de ese territorio, ¿no? Verlo no nada más como una apuesta económica, que ese ha sido uno de los errores de la economía, ver números y dinero, y como ya decía hace rato, el dinero como una mercancía, y no como un medio para que circule la riqueza, ¿no? Que eso es lo que hacía el trueque, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Es lo que se hacía con las reservas de oro, ¿no? Decían, bueno, tengo la reserva de oro y tengo este papelito que ampara que ese oro es mío, y con eso voy haciendo, pero es para que circule la riqueza, ¿no? Claro. Y en ese sentido, Arturo, ¿cómo es una comunidad que se ha apropiado de su territorio? ¿Qué hace? ¿Cómo vive? ¿Cómo te la imaginas? ¿Qué la caracteriza, ¿no? Hay varios ejemplos, y allá en la extensión donde nosotros estamos son 622 comunidades, es casi el territorio del estado de Colima, 5 regiones culturales, todas celtales, con sus propias fiestas, con su propia variante dialectal del mismo celtal. Y no me lo imagino, es decir, lo vivimos todos los días. ¿Y cómo es eso? Primero, teniendo la iglesia autóctona, es decir, una iglesia que vive su fe y su vida como una sola cosa, ¿no? Tampoco quiero caer en que los indígenas celtales son lo mejor del mundo, o que un grupo societario es el mejor y que tenemos que seguir ese. Pero estoy detallando un poco cómo lo viven ellos, ¿no? Cargos comunitarios que son religiosos y civiles y que se escogen, o que sí son elegidos a través de la comunidad, ¿no? Y que se organizan en torno a las fiestas, se organizan en torno al territorio, es decir, a hacer un ejido y a dividirse las tierras, y que se organizan a partir de su lengua también, ¿no? La misión de Bachajón, que es donde está inscrito Yomolatel, ha hecho un trabajo de inculturación desde hace más de 60 años, ¿no? Y eso incluye la traducción de la Biblia, incluye que todos los procesos que se llevan a cabo en la misión de Bachajón son en celtal, ¿no? Todos. Somos un equipo de más o menos 45 personas, donde el 80% es totalmente celtal, ¿no? Entonces, más o menos así es como lo vivimos. Ahora, 3 amenazas que son clarísimas y que ahora que nos hemos lanzado a la planeación estratégica 2016-2021 salieron con mucha claridad. 1, los partidos políticos, la división que han ejercido los partidos políticos, que como sabemos, puede estar muy discutido, pero lo que hemos visto en base a la realidad, que la política es un negocio, ¿no?
ya no se siente representada la gente y poco interesa ese modo de hacer política. Dos, los programas de gobierno asistencialistas, Progresa, 70 y más, ahora ya hay uno que llaman Cruzada contra el hambre o algo así, ¿no? Y el chiste es llevar comida de fuera de las grandes empresas para que coman los indígenas, y le llaman seguridad alimentaria y no soberanía alimentaria, que es algo que estamos lanzando nosotros. Y tercero, el consumo del alcohol, que el consumo del alcohol en los 60, 70 era el medio de control de los indígenas por parte de los finqueros, ¿no? Les pagaban con productos, con los mismos productos que ellos cultivaban, y les pagaban con alcohol. Entonces eso ha sido un modo de dominación. Entonces son tres problemas que los cargos comunitarios, civiles y religiosos han detectado a través de una consulta que se hizo, y que nos han encargado a la misión ayudarlos a contrarrestar los efectos de esos problemas, ¿no? Y bueno, y que dentro de eso hay un diálogo intercultural, darnos cuenta que nosotros los cashlanes, como nosotros nos dicen, los que no somos celtales, aunque hablemos celtal, pero que no somos celtales, hay una oportunidad histórica que hemos tenido de estudiar, de estar en este mundo, y que podemos ofrecerle a ellos, y ellos tienen otra oportunidad que nos ofrecen a nosotros. Entonces, un diálogo intercultural entre las dos. Gracias, Arturo. Ante esta problemática, Miguel, que nos ha descrito Arturo, esta problemática comunitaria o esta situación que se está dando, ¿no?, en muchos, no nada más en Chiapas, me parece que hay muchas regiones en México que tienen esta realidad. ¿Cómo afrontar esta realidad y a la vez los retos del mercado, ¿no? Para las empresas de economía social me parece que tienen un doble frente. Por un lado el reto comunitario y por otro lado el reto del mercado, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo piensas que podrían enfrentar esto las empresas de economía social? Sí, pues tiene que ver con todo un proceso organizativo de formación y de fortalecimiento a las empresas sociales también. Como decía el compañero Arturo, no solo es ver la comercialización fríamente, sino que también hacer trabajo en comunidad, acompañar a las organizaciones. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con empresas sociales, independientemente de que estén o no constituidas. Y se les da ese tratamiento como empresas. También trabajamos con cuestiones de género con ellas, de empoderamiento de las mujeres, porque desde esa igualdad que existe en la comunidad, a partir de que se da un empoderamiento, es cuando las mujeres empiezan a tomar decisiones, como lo decía hace un rato, desde su casa, ¿no? Y que tiene que ver con el mejoramiento de su calidad de vida familiar, política, social también. Ahora sí es cierto que hay una desigualdad tremenda en las comunidades y se nota, y estos espacios precisamente de las empresas sociales es donde son espacios creados por y para las mujeres, donde ellas pueden participar, donde ellas pueden opinar, donde ellas se sienten libres también, porque si nos vamos a los contextos comunitarios indígenas todavía es complicado que se invite a una mujer a la asamblea y que se tome en cuenta todavía su participación. Entonces, ver la comercialización de tal modo que las ayude a salir, a empoderarse y a reducir esta desigualdad de género y desigualdad económica, y también que les permita mantenerse en las comunidades. Y en ese sentido, Miguel, ¿qué capacidades crees tú que deben desarrollar todavía, si es que todavía hay potencial de desarrollo? ¿Qué capacidades debemos de desarrollar en las empresas de economía social justamente para afrontar los retos del mercado, ¿no? ¿Qué capacidades ya tenemos? ¿Cuáles faltan aún por desarrollar y por qué? Pues las capacidades, me regresaría un poquito a lo empresarial, que es fortalecer esta parte organizativa, que ellas se sientan como parte de como un conjunto, como un todo, como un grupo de mujeres unidas y que van a estar trabajando. Eso ya lo tienen, pero de pronto pasa, por ejemplo, que dicen, bueno, queremos comercializar, pero no queremos reunirnos. Entonces es de algún modo juntar
estos dos y encontrar otros aspectos que no solo sea la comercialización, sino identificar qué otras estrategias pueden desarrollar ellas como empresas sociales y no enfocadas únicamente a la comercialización, sino que puedan realizarse dentro de la misma comunidad y que les permita mantenerse unidas. Ya en el tema comercial, pues sí, yo creo que seguir rompiendo mitos, como le decimos nosotros, de que hay cosas que la gente cree que por ser artesanas, por ser indígenas, no se pueden hacer, que no se puede competir en el mercado, que no pueden producir con calidad, que van a vender productos mal hechos, que no lavan los productos. Todas estas cuestiones o estereotipos que existen actualmente, yo creo que es seguir con este rompimiento de ideas para poder competir. Muchas gracias, Miguel. Arturo, me gustaría mucho conocer tu opinión respecto al tema de las capacidades que ya nos introdujo muy bien Miguel. ¿Por dónde van a ir las necesidades de desarrollo de capacidades en las comunidades para enfrentar este gran reto del mercado y a la vez el reto comunitario, ¿verdad? ¿Qué se tiene como capacidades hasta hoy en tu experiencia allá en Chiapas y que todavía podemos y debemos desarrollar? Entonces, si me permites, vamos a hacer una pequeña pausa nuevamente y al regreso contactamos nuevamente contigo. Hola, estamos de regreso en Diálogos con la Realidad. Arturo, nos quedamos en que nos ibas a compartir cómo ves tú el tema de las capacidades que debemos todavía desarrollar en las organizaciones de economía social para afrontar los retos del mercado, los retos comunitarios, qué se tiene, qué todavía no se tiene. Bueno, y para responder esto que planteas, quisiera tomar un poco de lo que platicabas hace rato, Miguel, ¿no? Sobre vender productos indígenas, productos hechos por las personas que normalmente no son los actores predominantes en el mercado actual, en el cual que estamos insertos, pues no es caridad, ¿no? Muchas veces se entiende, ay, le compré al indito y se oye feo, ¿no? Se oye muy feo. Le compré el café para ayudarlo, ¿no? ¿Pero te gusta el café? No. No, lo que nosotros decimos, no. Vendemos un producto de calidad, ¿no? Y ahí entra la cuestión de las capacidades, ¿no? Una cuestión a nivel teórico que se ha platicado mucho sobre las empresas de economía social y solidaria es que este tipo de economía no es nada más para los vulnerables, ¿no? No es parte de un programa de gobierno para el desarrollo social nada más, ¿no? Sino es una economía para generar riqueza en un territorio, para que todos tengamos vida en abundancia. Bueno, eso ya lo repetí varias veces, ¿no? Pero yo creo que eso es el centro, ¿no? Entonces, no es caridad, no es que nos estén haciendo un favor, sino es un producto de calidad que además es responsable con el ambiente, es responsable con las personas que lo fabrican y con la comunidad que está alrededor, ¿no? Y eso también tiene que ver con que la economía social y solidaria y la pregunta por qué la economía social y solidaria sigue siendo hoy por hoy un apéndice de la economía, como si el otro tipo de economía no tuviera que tener el sufijo de social y solidaria, como si la otra tuviera que ser egoísta e individualista, ¿no? Eso es un cuestionamiento muy fuerte, ¿no? a nuestro modo de sociedad. ¿Cómo lo hemos resuelto nosotros en Chiapas? Primero, lo hemos resuelto con el modelo multiactor. Es decir, para poder tener un buen producto, para poder tener un buen café, una buena miel, también tenemos miel nosotros, para poder tener unas buenas artesanías, también hay una parte de la misión que trabaja con artesanías, tenemos que juntarlos con los que saben, ¿no? Es decir, con la gente que ha tenido la oportunidad histórica de tener todas esas herramientas. Eso nos ha llevado a nosotros a vincularnos con la Ibero de Santa Fe, con las universidades, pero también con empresarios, con fundaciones, con las cuales no vamos a llegar y te vamos a decir, ¿sabes qué? Primero tenemos que estar de acuerdo ideológicamente con todo para comenzar. Más bien, mira, esto es lo que hacemos, este es nuestro producto,
acompáñanos, ¿no? Justo en la Ibero de Santa Fe, que fue la primera, el primer Capeltic que pusimos, nos dijo el rector jesuita, ¿no? Nos dijo, bueno, pero yo no puedo hacer una excepción con ustedes, no les puedo dar la concesión así. Y dijimos, no, queremos entrar en un concurso donde concursamos con la Cafetería Verde, que es muy común en todos lados, y con otras cafeterías que son muy conocidas aquí en Puebla y en toda la República, ¿no? Y por eso nos juntamos con el Departamento de Diseño, con el Departamento de Alimentos, para que nos ayudaran a diseñar todo el concepto, ¿no? Esa es la primera, para poder construir toda la cadena de agregación de valor. Segundo es romper con la dominación, ¿no? Es decir, romper con el estereotipo de que los indígenas son los que producen nada más en el campo, ¿no? Y para eso hemos tratado más bien hemos impulsado la escuela de café o la escuela de lo que sea. Ahora tenemos un grupo de jóvenes que se llaman Canantaquín, que en celtal es cuidadores del dinero, que ellos, que es la experiencia que decía hace rato, ¿no? Gerardo, un hijo de productor de café, una persona magnífica, él es el que hacía las exportaciones a Estados Unidos, las llevaba desde el inicio hasta el final, ¿no? Y eso por medio del aprender haciendo, ¿no? También romper con toda ese modo de aprender que nosotros aprendemos con la libretita escuchando al gurú, ¿no? Aquí decimos, no necesitamos ningún gurú, necesitamos la gente que lo hace y que me enseña a hacerlo y que lo hacemos juntos, ¿no? Y la tercera es trabajo en red de redes, ¿no? Es decir, no es suficiente y de hecho yo creo que no luchamos por un sistema hegemónico con principios claros y concisos y universales que rijan a toda la economía. Eso ya lo hemos intentado con el socialismo, con el capitalismo, con otros sistemas. Lo que queremos es valores básicos, sencillos como la solidaridad, como el que esté en el centro de la persona, pero que esos entran en juego con un territorio. Entonces eso te da que no hablamos de una sola economía social y solidaria, hablamos de muchas economías sociales y solidarias. Y bueno, eso también nos ha llevado a nosotros a estar en contacto con la red Comparte, que es una red de proyectos de la Compañía de Jesús en América Latina y en España, que juntos vamos reflexionando lo que nos va funcionando y lo que no nos va funcionando, mirando hacia mejorar nuestras prácticas y hacia hacer una economía más justa, más humana y que tenga que ver con el territorio, ¿no? Y bueno, ahí tenemos los ejemplos de Mondragón u otros ejemplos de otras cooperativas que nos van ayudando a caminar, ¿no? Claro. Muchas gracias, Arturo. Miguel, me gustaría que nos movamos hacia el ámbito del consumo. ¿Cómo ven ustedes que va a cambiar el consumo en los países latinoamericanos, en México? ¿Y cómo podría esto beneficiar o retar a las empresas de economía social? ¿Prevén que cambios en 5 o 10 años? ¿Para dónde ven ustedes que va a cambiar todo esto? Y si se han planteado el desafío de pensar en cómo brincar hacia el futuro, cómo ir trabajando el consumo de lo que viene. Pues, bueno, en el tema artesanal que estamos directamente, algo que hemos visto es que estos últimos años ha sido como el boom de los diseñadores hacia la artesanía, ¿no? Por todo el mundo, con las empresas sociales con las que trabajamos, les ha llegado algún diseñador y que quiere trabajar. Entonces, sí hay mucho interés, pero también está la parte que se está rompiendo, la parte de la empresa social. El hecho de que lleguen diseñadores a veces no siempre favorecen el tema organizativo, porque no interesa tanto. O sea, interesa más sacar un producto, desarrollar una colección a veces, y esto va rompiendo ciertos esquemas organizativos y comunitarios también. Entonces, también creo que va en auge la tendencia del consumo responsable. Va no solo en el artesanal, en el orgánico, en todo este producto, en esta gama de producción. Y entonces,
¿Qué sigue? Pues al menos desde donde estamos nosotros es algo que estamos trabajando con las artesanas, es estar innovando constantemente para que ellas puedan mantenerse, tienen que adaptarse al mercado, tienen que estar y tienen que competir y tienen que llegar sabiendo que son artesanas, pero pues en estos tipos de mercados no llega la artesana a vender su producto, entonces lo que se ve es el producto y ese producto tiene que mostrar la capacidad que tiene la artesana para que pueda competir y para estar y mantenerse, que es lo que buscamos también con este tipo de clientes, de que sean relaciones a largo plazo. Entonces, pues estas relaciones a largo plazo es lo que les permite que se haya mayor promoción, que se esté promocionando constantemente y que se haya mayores ventas. ¿Hacia dónde va? Pues esperemos que vaya hacia mayor comercialización, que se vaya aumentando el consumo y que las artesanas pues sigan produciendo y se mantenga básicamente el producto en el mercado. ¿Para qué? Pues para que ellas puedan mantenerse en las comunidades. El hecho de que tengan ventas ataca directamente otros problemas en la comunidad, como el fenómeno de la violencia en los hogares, el fenómeno migratorio, por ejemplo. Gracias, Miguel. Para ti, Arturo, ¿hacia dónde va a cambiar el consumo y qué podríamos hacer desde la economía social para aprovechar esos cambios que tú de alguna forma intuyes, prevés? ¿Por dónde olfateas tú que van a cambiar las cosas en términos de consumo? A ver, hace poco platicaba con un compañero que decíamos la crisis de las ciudades, ¿no? Y del consumo frenético que tenemos en las ciudades, ¿no? Y el consumir. Y que el bienestar social se mide en términos de consumo, ¿no? Y decíamos, en 80 años, 100 años, quien no sepa cultivar la tierra va a morir. Entonces yo creo que en ese sentido, mi ideal, lo que yo quisiera y lo que yo sueño y lo que soñamos en Yomolatel es que el consumo sea más desde lo local, ¿no? Ha habido muchas críticas sobre el consumo de la carne, sobre el tiempo y lo que se le invierte a los productos para que viajen por todo el mundo, ¿no? Sobre la producción en masa, en barcos a través del Atlántico o de otros mares, ¿no? Entonces, yo creo que entre cada vez más nos lancemos a consumir local, a consumir productos de temporada y a consumir aparatos electrónicos que sean menos oxidables, es decir, que se acaben en más tiempo, ¿no? Que nos duren más, es que vamos a ser más responsables con nuestro medio ambiente, ¿no? Porque sabemos que tiene un límite, ¿no? Y el límite, pues el límite lo estamos viendo, ¿no? El cambio climático, también toda la deforestación que estamos haciendo, ¿no? Entonces yo creo que hacia allá va, ¿no? Hacia allá va, ¿no? El ser humano del siglo XXII, a lo mejor, tendrá que ser consumidor responsable, o no lo será porque ya no habrá que consumir, simplemente. ¿Y cómo podrían las organizaciones de economía social que necesitan del consumo promover otro tipo de consumo? ¿Cómo podrían incidir para que el consumo cambie en esta dirección que tú has planteado, hacia lo local, ¿no? ¿Cómo podríamos desde esta esquina, que además necesitamos que la gente consuma porque pues, nosotros tenemos productos que venderles y queremos que los consuman, ¿verdad? Pero ¿cómo provocar otro tipo de consumo? ¿Cómo modificar los patrones actuales desde esta mirada? Yo creo que de menos a más, irnos juntando con la gente que va haciendo eso, ¿no? Es decir, nosotros comenzamos así, una comunidad, 22 productores, ¿no? Y nos fuimos expandiendo poco a poco, porque también es un proceso formativo, no es nada más una cuestión de ahora lo van a hacer así y así toca, ¿no? Sino poco a poco. Segundo, teniendo un marco teórico, que no me gusta la palabra, ¿no? Porque es más práctico, caer en la cuenta de que el ser humano
muchas veces hablamos de la naturaleza del ser humano, ¿no? Y en términos capitalistas decimos el ser humano es competitivo, ¿no? Decimos el ser humano por naturaleza es competitivo. Y lo que nosotros platicamos en los proyectos de economía social y solidaria es que no, que la primera experiencia del ser humano es cooperativa. ¿Por qué? Porque tu primera experiencia con el mundo es que te tienen que cuidar. Entonces, si nosotros desde nuestras cooperativas vamos fomentando una cultura, un modo de ser de cuidado, de cuidarnos entre nosotros, de cuidar a la naturaleza, de cuidar al medio ambiente, entonces vamos a comenzar a hacer una cultura más incluyente, más holística, más... es una apuesta, ¿no? Es una apuesta, ¿no? A veces decimos, ¿cuánto lleva el capitalismo? Pues máximo 200 años, ¿no? Y eso, en comparación a todo lo que ha existido en la humanidad, decimos, es una nada, ¿no? Entonces, no es tan fuerte, no es tan difícil cambiar el modo en cómo pensamos, en cómo sentimos, en cómo nos relacionamos con las cosas, con el mundo, con los otros, ¿no? Sino más bien, a partir de eso podemos cambiar muchísimas cosas. Muchas gracias, Arturo. Para ustedes, Miguel, ¿cómo miran su incidencia en el cambio social? Es decir, el trabajo que hacen con las mujeres indígenas, la comercialización de sus productos, las artesanías, todo esto, ¿cómo ven ustedes que va a incidir hoy, desde ya, pues, en el cambio que este país necesita, ¿no? En el cambio hacia otro modelo? Desde esa esquina, ¿cómo lo están percibiendo? Pues creo que algo que hemos trabajado con ellas estos últimos meses para cierre de año es medir precisamente cómo ellas están viviendo el impacto. O sea, este año, por ejemplo, han tenido trabajo por 9 meses y lo que ellas dicen, bueno, pues ya podemos planear, ya sabemos que sí necesitamos dinero para la escuela de los niños, para los medicamentos. Entonces tiene un impacto en la economía directa y también tiene que ver con la participación de la mujer en la toma de decisiones desde el hogar, porque lo que nos comentaban es decir, si no aportamos económicamente no podemos opinar a veces. Entonces, dice, bueno, ahora el cambio que nos sorprendió es, ya hemos llegado y ver a los esposos también bordando cuando no hay trabajo. Entonces ellas dicen, bueno, ya se involucra, ya participa, ya les dice a los hijos, oye, deja bordar a tu mamá, ayúdale a lavar o ayúdale a barrer, ¿no? Entonces, probablemente no haya cambios tan grandes socialmente, pero yo creo que desde el núcleo, desde la base que es la familia, creo que sí está habiendo cambios importantes. Y creo que es importante empezar y generar estos cambios, porque desde ahí podemos ir generando mayor impacto en las comunidades. Claro, me recordaste aquella, no sé, entre cuento, anécdota, de la niña que estaba aventando de regreso algunos animalitos que había sacado la marea, ¿no? Y entonces los regresa y le pregunta a un hombre, oye, ¿por qué los estás regresando si hay un montón a lo largo de toda la playa que quedaron fuera? Y no vas a hacer ningún cambio, ninguna diferencia. Y ella le dice, mire, va de regreso para ese sí fue diferente, ¿verdad? Bueno, Miguel, Arturo, pues les agradezco enormemente el tiempo que nos han dedicado a este programa de Diálogos con la Realidad. Fue un placer escuchar sus experiencias y sus visiones sobre los temas que tocamos. Y pues bueno, me gustaría invitar a nuestros televidentes a que sigan el próximo episodio de Diálogos con la Realidad.